¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, feliz amanecer, les saluda Margarito Oropesa. En entrevista a Venevisión vamos a conversar sobre política y economía, y es por ello que recibimos al diputado Fernando Bastidas, miembro de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, pero también de la Comisión de Diálogo del Parlamento, y vamos a comenzar por allí. Hay consenso en el país sobre la necesidad de reformar las leyes electorales, pero ¿cómo se puede engranar en un código electoral las distintas leyes, las normas, los reglamentos? Bueno, lo primero es que hay que destacar que está comenzando un proceso de diálogo, un nuevo proceso de diálogo, uno que, bueno, se suma a un conjunto de iniciativas de diálogo que se han planteado por parte de las fuerzas revolucionarias, por parte del presidente Nicolás Maduro, en este caso la Asamblea Nacional, siempre que ha tenido un rol bastante activo en esta materia, y en esta ocasión, como lo ha dicho el propio presidente Nicolás Maduro, como lo ha dicho el propio presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, bueno, este proceso de diálogo debe conllevar a la revisión de todo lo que es el marco jurídico y del sistema electoral venezolano, digamos, de los procesos electorales venezolanos. Allí tenemos grandes desafíos. Creemos que hay un consenso, como tú lo comentas, en lo que es avanzar en todo lo que es la revisión de esta materia y fundamentalmente aislar los sectores extremistas que han pretendido, bueno, alterar la paz social y la estabilidad nacional. Creo que eso es un elemento clave. Diputado, los sectores extremistas no participarían en las próximas elecciones. Mira, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hacía una reflexión importante cuando decía que no es posible que un sector político o un grupo político, valiéndose de las leyes y de las instituciones electorales, luego pretenda desconocer las mismas leyes e instituciones electorales que han sido las que han regido, digamos, el juego democrático. Eso no lo podemos nosotros permitir porque eso ha conllevado, como ya lo hemos visto en recientes sucesos posteriores a la elección presidencial del 28 de julio, bueno, a resultados fatales. Hemos visto cómo se ha convocado la violencia, no solamente es la primera vez en la que vemos a estos sectores extremistas convocar la violencia, sino en otras ocasiones también de la vida política nacional hemos visto este tipo de conducta, y es preciso que el sistema electoral se blinde y se fortalezca en función de ¿qué? En función, bueno, del diálogo con los distintos sectores. Se ha convocado a todos esos sectores, a todos, absolutamente a todos, y bueno, hay unos que no han asistido, no han estado presentes, y ya queda en responsabilidad de cada una de las partes, bueno, sumarse a estas iniciativas. Nosotros hemos sido siempre un factor convocante del diálogo, en la Revolución Bolivariana, el presidente Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional, esta asamblea que ha venido siempre impulsando justamente eso, la estabilidad y la paz social, ha sido convocante siempre al diálogo, y esta vez estamos nuevamente en esta faceta y nosotros esperamos, bueno, que de aquí sea un espacio para seguir avanzando en este tema, para seguir sosteniendo la estabilidad nacional, para seguir sosteniendo la paz social, que es una condición esencial para el desarrollo del país. Hay distintas proposiciones en la mesa. La doble vuelta para la elección presidencial y otros cargos de elección popular, la paridad de género, igualitario, mujeres, hombres. ¿Hacia dónde se pueden inclinar ustedes? También no permitir la reelección indefinida. Bueno, ¿Hacia dónde se va la...? Fíjate, yo te comentaba que está iniciando el proceso. Apenas la semana pasada se instaló todo este espacio de diálogo con los distintos sectores políticos del país. Hay diferentes propuestas, se están escuchando los diferentes planteamientos, tanto a nivel de las perspectivas políticas, de la perspectiva en lo que tiene que ver con el ámbito jurídico, legislativo, y el financiamiento de los partidos políticos también se va a normar. Todos estos temas han sido planteados por distintos sectores, nosotros siempre apegados a lo que es el espíritu de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el respeto también a las opiniones de cada uno de los sectores. Bueno, se tomará en cuenta lo correspondiente. Ahora, como te digo, está apenas comenzando este proceso, creo que hay mucha tela que cortar. Ya, bueno, el propio presidente de la Asamblea Nacional lo ha venido comentando, el presidente Nicolás Maduro el pasado lunes lo refería en su programa con Maduro Más, y bueno, creo que todavía hay un panorama por delante, un horizonte por delante que debe seguirse desarrollando. Sería muy prematuro nosotros, digamos, calificar o colocar ya una conclusión de este espacio, porque justamente está en pleno desarrollo. Vamos a la economía.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció una campaña por parte de la oposición en contra del Banco Central de Venezuela. ¿En qué puede consistir esta campaña? Bueno, fíjate que esto no es nuevo. Nosotros hemos observado, como parte de la estrategia de agresión contra Venezuela, que se ha intentado suplantar las instancias formales de la República, entre esas el Banco Central de Venezuela, para colocar en el referente de la opinión pública cifras, datos, indicadores que son falsos. No es nuevo ahora ver cómo, luego de unos indicadores que son satisfactorios frente a lo que hemos venido teniendo en la economía nacional, en las consecuencias que ha tenido la economía nacional o el bloqueo en la economía nacional, hemos visto indicadores, como te digo, que son satisfactorios de recuperación en cuanto a la disminución de la inflación, la estabilidad de la tasa de cambio, el incremento de la recaudación tributaria, entre otros. Entonces, frente a estos indicadores que son positivos, vemos una campaña también por parte de los mismos sectores que han intentado suplantar justamente la institucionalidad de la República de falsear esta información. Entonces, el presidente Nicolás Maduro lo denunciaba casualmente el día lunes y decía y señalaba inclusive a uno de estos personajes que ha sido, bueno, de los que ha upado este tipo de situaciones, como lo es este señor José Guerra, que ha venido, bueno, promoviendo digamos, la referencia de cifras que son falsas. Nosotros vemos, por ejemplo, cifras muy favorables por el contrario que ha venido exhibiendo la República, por ejemplo, la disminución de la inflación un 0.8% en el mes de septiembre, lo cual es bastante satisfactorio visto que venimos de un proceso hiperinflacionario en los años precedentes y visto además que el mundo ha venido atravesando por un proceso inflacionario. Porque el Observatorio Venezolano de Finanzas señala que Venezuela registró una inflación de 3.4% en septiembre. La tasa acumulada alcanzó 30.4% y la anualizada 46%. Mira, este tipo de instancias o de grupos o de opiniones, puede decir lo que quiera, son libres de tener la opinión que quieran, pero hay una institución que es el Banco Central de Venezuela y allí está una cifra, no solamente a nivel de lo que es inflación, también tenemos cifras de crecimiento que han sido bastante positivas, cerca de un 8% en el primer y segundo trimestre de este año 2024, se proyecta que para finales de este año 2024 sostengamos esos niveles de crecimiento, lo cual es muy favorable y lo cual impacta directamente en las condiciones del entorno económico. Vemos sectores de gremios privados, por ejemplo, que ven con buenos ojos todo esto y que además reflejan en sus propios indicadores internos gremiales este tipo de avances. Por ejemplo, señalaba el presidente de Conindustria, Luigi Picella, cómo se ha expandido la actividad industrial en cerca de un 20% durante este año 2024, cómo en sus sondeos internos de opinión de este gremio, el 70% de los industriales que pertenecen a ese gremio consideran que ha habido un desempeño favorable para este sector, pero asimismo lo vemos en otros sectores de la economía, por ejemplo, en el sector de la economía petrolera, como hemos venido recuperando también, lo que tiene que ver con la producción petrolera. Pasamos en el 2018 de cerca de 350.000 barriles diarios a ya cerca de 1 millón, es decir, casi triplicando la producción petrolera al día de hoy. Vemos el interés del mundo en invertir en Venezuela, vemos empresas del mundo también y los comercios convocadas para venir a Venezuela. Su preocupación ante la incertidumbre política de invertir en el país. Mira, fíjate, uno de los grandes objetivos de quienes han pretendido por vías no legales, no constitucionales, alterar la paz social ha sido justamente posicionar ese clima de incertidumbre aguas adentro en Venezuela, pero también aguas afuera frente a los agentes económicos internacionales. Nuestro trabajo ha sido siempre, bueno, la estabilidad, la confianza y con base en esa confianza la convocatoria a seguir desarrollando las actividades económicas. Ejemplo de eso y de que ha sido, digamos, positiva esa respuesta de confianza mutua entre los factores económicos y el Estado venezolano ha sido como en recientes semanas hemos visto, por ejemplo, cómo se ha avanzado en el tema energético, por ejemplo. Hemos visto, por ejemplo, cómo hay una reciente visita que se dio del secretario general de la OPEP para conversar diversos temas en los cuales Venezuela tiene un rol importantísimo. Pero además de eso vemos el posicionamiento, en el caso de los sectores privados, de un conjunto de procesos también de cara hacia la economía internacional, como por ejemplo la exportación de productos de la economía no petrolera. Es importante destacar, por ejemplo, el desempeño que tiene
el sector acuícola, el cangrejo azul, el sector camaronero, que ha tenido una importante presencia en lo que es las exportaciones. Tenemos que hacer una pausa. De eso vamos a continuar conversando en el segundo bloque. Nos acompaña el diputado Fernando Bastidas, miembro de la Comisión de Economía y Finanzas y también de la Comisión de Diálogo de la Asamblea Nacional. Ustedes quédense allí, ya venimos en minutos. Seguimos en entrevista a Venevisión conversando con el diputado Fernando Bastidas. Fedecámaras en su encuesta cualitativa señala que la falta de financiamiento, la situación política y la presión fiscal están afectando severamente la economía. ¿Usted qué opina? Bueno, fíjate que te comentaba en el segmento anterior que se ha pretendido generar un clima de incertidumbre a través de varios factores políticos que han apostado a la desestabilización del país, factores extremistas. Nosotros tenemos por tarea siempre apostar por la estabilidad del país, por la estabilidad nacional, por la paz social, lo cual es un elemento fundamental para el desarrollo económico. En ese esfuerzo se ha venido generando diversos espacios, entre esos los espacios de diálogo permanente también con el sector económico productivo. Vemos permanentemente al presidente Nicolás Maduro, a la vicepresidenta de la República y vicepresidenta del área económica también en encuentros y en conversaciones permanentes justamente para reducir cualquier tipo de incertidumbre que afecte la producción nacional, que afecte el comportamiento de los agentes económicos privados en este caso. Nosotros tenemos ese gran desafío frente a quienes están permanentemente, azuzando todo lo contrario. Y eso es un elemento que va a estar allí presente porque, hay una política exterior de agresión contra Venezuela sostenida que ya todos conocemos, hay un contexto global que ya todos conocemos, hay un reacomodo geoeconómico global en el cual Venezuela tiene un rol también que jugar y no podemos que nuestra economía se escape de eso porque estamos en el marco de algo mayor, pues. Entonces, digamos que no es nada novedoso que nosotros observemos este tipo de opiniones, pero también nosotros tenemos que decir que desde este lado, del lado del gobierno bolivariano, del lado de, los agentes económicos que apuestan por el desarrollo nacional, la expectativa y la perspectiva es de seguir generando mayor estabilidad y mayor entendimiento para el desarrollo nacional. Pero la misma encuesta señala que la expectativa de crecimiento del sector privado para este año es de apenas 4.2%. Bueno, pero los números del Banco Central señalan muy claramente, como decía previamente en el anterior segmento, que hubo más de un 8% de crecimiento en el primer trimestre, en el segundo trimestre, y se proyecta que así sea para finales de este año. No lo dice solamente el Banco Central, inclusive organismos multilaterales lo han afirmado, inclusive instancias como el Banco Mundial también lo han afirmado. Entonces no es un tema nada más de la perspectiva o de la subjetividad con la que yo pueda ver algún fenómeno económico, es también lo que está allí en los números, que son objetivos, y lo que además opinan este tipo de instancias que también son especializadas sobre este tema. El sector privado ve con mucha preocupación la brecha que hay entre el dólar del Banco Central de Venezuela y el paralelo. ¿Cómo corregir esta distorsión? Mira, fíjate lo siguiente, nosotros tenemos que considerar que históricamente Venezuela ha sido una economía especulativa. Y digo que ha sido especulativa porque, las mismas características de la dependencia de la renta generan procesos especulativos, lamentablemente, en algunos de los procesos, de las instancias o de los espacios económicos. Entonces, en este momento, nosotros estamos viendo también cómo hay algunos factores que han apostado por estas actitudes especulativas para alterar lo que ha venido siendo un gran éxito, que ha sido la estabilización de la tasa de cambio, que recordemos que hace algunos años, las personas se levantaban en la mañana y el tipo de cambio era uno, y ya en el mediodía era otro, y en la tarde era otro, y hoy por hoy esa realidad ya no es así, es una realidad de estabilidad de la tasa de cambio, como te decía. Entonces, no es extraño que esos factores, como se ha hecho en ocasiones anteriores, cuando se ha atacado al Bolívar, cuando inclusive se extrajo, recordemos por allá en el año 2014, 2015, que se sustraían grandes cantidades de papel moneda, de bolívares en circulación para esconderlo y que hubiera la imposibilidad de la gente de utilizar, el billete, pues el efectivo.
Esto no es extraño que pase por parte de algunos factores que tengan compromiso con lo que es las estrategias de agresión contra el país. Sin embargo, hemos visto que a pesar de que esto sea así y de que quizás en algunos lados estos factores especulativos tengan alguna incidencia, la realidad general del país es que hay una referencia, que es el tipo de cambio que establece el Banco Central de Venezuela, que la política de mesas de cambio, de intervención cambiaria ha tenido un importante resultado y que se sigue sosteniendo de manera exitosa y que seguramente, bueno, como la economía se va expandiendo, como va creciendo, obviamente va requiriendo de mayor inyección de divisas, va requiriendo de mayor inyección de recursos y esto es algo absolutamente normal que nosotros debemos seguir trabajando, lógicamente, para que cada día tenga mayor certeza, mayor estabilidad, como lo estamos observando. Los rubros que reflejaron mayores aumentos fueron educación, alimentos, servicios y esparcimiento. Fíjate, hay un proceso en general en el mundo de incremento de los costos. Esto afecta, lógicamente, a nuestra economía. Nosotros no podemos ver a Venezuela como una isla que está aislada o ausente de todo un contexto general. Las propias organismos multilaterales como la FAO comentaba recientemente sobre el incremento de los costos de los alimentos como consecuencia, entre otras cosas, por el conflicto en Ucrania. A partir, bueno, del impacto que ha tenido todo lo que es el tema de los fertilizantes, que tienen un importante papel toda esta economía de esta zona del mundo en cuanto a este rubro. Entonces, eso es parte de lo que nosotros también nos vemos afectados. Es decir, hay una situación global en la cual hay sectores que han venido teniendo incremento de precios y nosotros también en Venezuela hemos tenido algunos reflejos de eso. Sin embargo, a pesar de esa situación, nosotros tenemos una disminución de la inflación y eso hay que destacarlo. Te comentaba anteriormente que hay un 0.8% registrado por el Banco Central de Venezuela en el mes de septiembre en cuanto a lo que se refiere a inflación, lo cual es una muestra clara de desaceleración de la inflación. El Observatorio de la Diáspora estima que más del 60% de los venezolanos están por emigrar ante la situación política y económica del país. Mira, todas estas instancias, te lo comentaba anteriormente, pueden decir lo que sea, pero hay una realidad. Nosotros estamos viendo cómo hoy por hoy la gran mayoría del país tiene como compromiso seguir trabajando por la recuperación nacional, seguir trabajando por la estabilidad social, por la estabilidad de sus propias familias. Nosotros no podemos afirmar que porque tengamos un conjunto de indicadores favorables ya todo está hecho. No, hay muchísimas dificultades que viven hoy por hoy los venezolanos, las venezolanas, la familia en el día a día y esas dificultades nosotros tenemos que seguirlas enfrentando, tenemos que seguir trabajando sobre ellas para recuperar, entre otras cosas, el tema del poder adquisitivo del venezolano, que tiene que ver con el tema inflacionario, para recuperar las condiciones de vida, el estado de bienestar social que se alcanzó en una primera etapa de la revolución, pero que hoy por hoy no tenemos la misma circunstancia que teníamos hace 7, 8 años. Hoy tenemos unas circunstancias que ha venido mejorando algunos aspectos, eso debemos afianzarlo. Ha habido una primera etapa de recuperación económica que ha sido enfocada en la estabilización macroeconómica. Ahora hay una etapa que estamos abriendo que tiene que ver con los sectores productivos, con el reflejo de esa estabilidad macroeconómica en la cotidianidad del venezolano. No es un asunto, digamos, de soplar y hacer botellas, como dicen, o una varita mágica. Son procesos. Visto además que la economía venezolana se vio afectada en sus ingresos, el Estado venezolano, en cerca de un 99%. Esto fue algo que sin lugar a dudas, bueno, ha tenido unas consecuencias muy lamentables para todas y para todos, no solamente para el sector público, para el venezolano y la venezolana, la familia, para el sector privado, y eso lo ha reconocido las distintas instancias. Sin embargo, hoy vemos el reflejo de estas políticas de recuperación que son favorables y apostamos, y creo que así apuesta todo el país y creo que así apuesta todos los sectores económicos de Venezuela a que el país siga fortaleciéndose, de que nosotros podamos ir construyendo la prosperidad que tanto necesita nuestra nación y en eso el empeño de quienes creemos en la opción del bolivarianismo, de la revolución, el empeño del presidente Nicolás Maduro de trabajar en este tema y los resultados que están allí visibles. Nosotros vamos a seguir avanzando y estamos convencidos que en el futuro próximo, en estos próximos meses, en estos próximos años, nosotros vamos a tener buenos resultados para que nuestra nación sea una nación próspera, para que nuestro pueblo viva en las mejores condiciones posibles. El sector turismo está reflejando dificultades ante la suspensión de los vuelos. Rapidito porque ya tenemos que concluir la entrevista. Bueno, ¿se está haciendo algo para superar esto? Bueno, ha habido un conjunto de circunstancias, como sabemos, asusadas por quienes han pretendido, insisto, a través de posiciones extremistas y de vías que son fuera de la Constitución y de la ley,
bueno, generar clima que afecta a los procesos económicos, entre eso el tema de algunas conexiones aéreas. Sin embargo, nosotros vemos que hay también la presencia de un importante conjunto de aerolíneas, un conjunto de conexiones también aéreas, y seguramente lo que tenga que subsanarse se subsanará. Allí vemos constantemente a las instancias respectivas, a nivel de turismo, a nivel de transporte, bueno, abocadas no solamente a este tema, sino a los distintos temas que tienen que ver con eso. Recordemos que además de eso, nosotros hemos venido teniendo, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, un importante aporte del sector turístico a la economía nacional, y seguramente nosotros lo vamos a seguir teniendo, y todos estos temas van a seguir avanzando satisfactoriamente para resolver lo que corresponda. Diputado, se nos acabó el tiempo. Gracias por aceptar nuestra invitación. En entrevista a Venevisión nos acompañó el diputado Fernando Bastidas, miembro de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional y también de la Comisión de Diálogo del Parlamento. A ustedes continúen con Noticias Venevisión. Feliz día.